Por el nombre de Jesucristo. Hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por qué razón? ¿Éramos enemigos de Dios? Porque somos pecadores. Porque somos descendientes de Adán. Por lo que no podemos reconciliarnos con Dios. Porque somos descendientes de Adán. Por lo que no podemos acercarnos a Dios. Es muy difícil acercarse a Dios. Porque así como Dios se airó contra Adán, también se airará contra los descendientes de Adán. Hermanos y hermanas, recuerden que al principio Dios, cuando creó a Adán, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que sea semejante a nosotros. Y así, Dios, a imagen de Dios y de Cristo, y a su semejanza creó al hombre. En ese momento, Adán fue llamado hijo de Dios. Fue llamado un ser viviente con espíritu. El Adán de aquel tiempo era llamado hijo de Dios, llamado un ser viviente con espíritu, y tenía esperanza. Pero después de que Adán pecó, ¿cuál fue el resultado? Después de que Adán pecó, Adán se escondió de la presencia de Jehová. Jehová le dijo a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Adán, escondido entre los árboles, dijo: yo me escondí en el bosque, porque escuché tu voz y tuve miedo. ¿Por qué le tenía miedo Adán a Dios? Porque en ese momento, para Adán, Jehová ya no era más el Dios de Adán. Satanás, es decir, la serpiente, era ahora el Dios de Adán. Era ahora el Dios de Adán. Entonces, en ese momento Adán, por supuesto que le temía a Jehová, porque el Espíritu de Jehová ya no habitaba en Adán. El Espíritu de Jehová ya no era el Dios de Adán. Y el Espíritu de Cristo ya no era el Señor de Adán. En ese momento, Adán tenía mucho miedo. Después, Dios anunció el juicio, diciéndole a Satanás: por cuanto hiciste esto, le ordenaste comer, desobedeciendo mi mandamiento, desobedeciéndome, les hiciste comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por tanto, serás maldito. Así se predeterminó que Adán sería maldito. Y también se predeterminó que Satanás sería maldito. Y el Dios de Adán se airó, diciéndole a Adán: me has desobedecido. Has escuchado la voz de esta mujer, por lo que con fatiga trabajarás para tener comida. La tierra será maldita por tu causa. Entonces, respecto a la serpiente, es decir, el diablo Satanás fue maldito. Y para Adán, la tierra sería maldita. Y también dijo: y con fatiga trabajarás para tener comida. Y así como del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Esto predeterminó la muerte de Adán. Así como vino del polvo, así también volvería al polvo, predeterminando la destrucción y muerte de Adán. De esta manera, Adán y sus descendientes vivieron bajo la ira de Dios. ¿Lo creen, hermanos y hermanas? Adán y sus descendientes vivieron bajo la gran ira de Dios. Bajo su ira, Dios, con ira, maldijo la tierra, y con ira hizo que el hombre envejeciera y muriera. Y con ira hizo que el cuerpo humano se corrompiera. Ya no se puede ver. Este es Adán. Por causa de Adán, debido a que somos descendientes de Adán, no podemos acercarnos a Dios. Nadie se acerca a Dios. Nadie puede ver el rostro de Dios. Nadie puede sentarse ante Dios, hablar con Dios, llamarlo Padre, llamarlo Dios. Nadie puede hacerlo. Entonces, ¿incluso quién? Incluso Abraham, aunque fue llamado y elegido por Dios. Pero Abraham, aunque escuchó la voz de Dios, no vio el rostro de Dios. Abraham tampoco ha resucitado ante Dios por el momento. Es precisamente porque, a pesar de ser elegido por Dios, Abraham, quien fue llamado Abraham, por así decirlo, era amigo de Dios, tampoco Abraham pudo llegar ante la presencia de Dios. Esto es, porque todos son descendientes de Adán. Y no pueden acercarnos a Dios. Nadie puede llegar a Dios.
Incluso aquel a quien Dios amaba, compadecía y favorecía, Moisés, solo pudo ver la espalda de Dios. Esta es la humanidad, por ser descendientes de Adán. Pero, hoy el hermano Heber va a predicar un hermoso evangelio. La humanidad, por causa de una persona, podrá llegar ante la presencia de Dios. Nadie en el Antiguo Testamento llegó ante Dios. Hasta ahora. Pero a partir de ahora, por causa de una persona, el hombre puede reconciliarse con Dios. Esta persona es quien se entregó a sí mismo en la cruz, el Señor Jesús. El Señor Jesús dice con palabras silenciosas: Dios trata a la humanidad con ira, con maldición, con muerte, haciendo que la humanidad trabaje tan duro y muera. Entonces, como Hijo de Dios, y también Creador de la vida, el Señor Jesús tomó personalmente la ira de Dios, y la clavó en la cruz, diciendo: Padre Celestial Jehová, tu Hijo muere por ellos. Clavado en la cruz. Por la muerte de tu Hijo, apaca tu ira. Desde Adán hasta que tu Hijo nació como hombre. Hasta que tu Hijo vino al mundo como hombre. Ya han pasado miles de años de historia. Todos morirán. Nadie tiene esperanza. Tratas a todos con ira. Ahora que tu Hijo está clavado en la cruz. Por favor, perdona los pecados de los hombres. Por favor, reconcíliate con el hombre. Haz un pacto. Haz un pacto para reconciliarte con la humanidad. Siempre has tratado a la humanidad con ira. Dándole la muerte. Dándole esta tristeza. Dándole el llanto. Y el duro trabajo. Para conseguir comida. Ahora, por causa de tu Hijo, crucificado, reconcíliate con la humanidad. Para que la humanidad ya no sea descendiente de Adán, sino descendiente de Jesucristo. Y así se conviertan en tu descendencia. Se conviertan en tus hijos. Así es como Jesucristo vino al mundo como hombre. Para que la ira de Dios sea quitada del hombre. Ya no trataría a las personas con ira, sino con misericordia y amor leal. Esto implica la crucifixión del Señor Cristo. El establecimiento del nuevo pacto, haciendo un pacto que dice que Dios tendría misericordia de la humanidad, misericordia de todos los que creen en Jesucristo. Este es el Evangelio. Originalmente Dios con ira ardiente trataba a los hombres, y el lago de fuego y azufre. Dios ya lo tenía preparado. Es decir, Dios iba a los descendientes de Adán. Es decir, a la descendencia pecadora, arrojar al lago de fuego y azufre. Pero Dios, basado en la misericordia, envió a su Hijo, para cancelar los pecados de algunos. Para que todos los que creen en Jesucristo puedan recibir el perdón, y en cambio llegar a ser justos. Esto quiere decir que, por nuestra fe en Jesucristo, hemos sido reconciliados con Dios. Ahora miremos a estos dos hijos, que son Jesucristo, nuestro Señor Jesús, y Adán, estos dos hijos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Uno de los hijos, a causa de un hijo, se trajo la maldición a la humanidad, se trajo la muerte. Es decir, por causa de Adán, se trajo la ira de Dios sobre la humanidad. Se trajo el cautiverio del hombre por el pecado. Se trajo la muerte, porque Adán desobedeció a Dios. Por su rebelión contra Dios. Rebelándose contra Dios. Y así se trajo la muerte a la humanidad. Porque toda la humanidad son descendientes de Adán. Por eso Dios dijo, al ver que son hijos de pecadores, al ver que son desobedientes a mí, hijos de los rebeldes, esconderé mi rostro de ellos, dejándolos vivir por unas décadas y luego perecer. Pero hay otro hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, debido a su obediencia a Dios, él fue obediente hasta la muerte, amando profundamente a su Padre Celestial, Jehová. Así que el Padre ciertamente dijo, este hijo es un hijo que nunca me desobedece. Es un hijo que me obedece. Yo lo bendeciré. Y a todos los que le pertenecen, los bendeciré a todos, para que todos los que pertenecen a mi Hijo, a todos ellos les daré mi Espíritu Santo del agua de la vida, concedido a ellos, para que, gracias a mi Hijo, se regocijen y se alegren. Así es como nosotros, por causa del Señor Jesucristo, por el crucificado, Señor Jesucristo, por su causa, hemos recibido el amor del Padre Celestial. Y hemos recibido el amor del Señor. Así, gracias a Jesucristo, la obediencia de un solo hombre
siempre que estemos dispuestos a pertenecer al nombre de Jesús y ser llamados pueblo de Jesús, a ser descendientes de Jesús. Entonces recibiremos misericordia. Pero si nosotros no estamos dispuestos a ser descendientes de Jesús, entonces seremos descendientes de Adán, y estaremos bajo maldición. Pero los descendientes de Adán, todos ellos morirán. Pero los que llegan a ser descendientes de Jesucristo, todos recibirán una hermosa esperanza. Todos recibirán misericordia y gracia. Así es como nosotros, a través de un solo hombre, Jesucristo, podemos recibir la misericordia de Dios. Nuestro hermano Heber está diciendo, el antiguo Israel, los antiguos israelitas, anhelaban acercarse a Dios, anhelaban poder ver el rostro de Dios. Pero descubrieron que nadie veía el rostro de Dios. Sin embargo, los profetas de Dios podían verle, ver a Dios en visiones, o ver a Dios en sueños. Incluso para los israelitas del Antiguo Testamento, el más alto era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que podía llegar hasta el arca de la alianza, y podía llevar la sangre de expiación, del cordero de la expiación, la sangre de machos cabríos y toros, y rociarla ante el arca. Ese era el sumo sacerdote. En teoría, el sumo sacerdote hacía expiación por el pueblo, y pedía la misericordia de Dios para Israel. Pero el sumo sacerdote ni siquiera llegaba ante la presencia de Dios. ¿Cómo podría entonces pedir la misericordia de Dios? Solo llegaba ante el arca. Pero el Señor Jesús, el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, él ahora ya ha llegado al trono de Dios, a la derecha. Siendo así, nosotros, hermanos y hermanas, podemos, por medio de Jesucristo, de su sangre preciosa derramada, por tener fe en su sangre expiatoria, y también por creer en el nombre de Jesucristo, con fe en el nombre del Señor Jesucristo, siendo llamados bajo el nombre de Jesús, con esa fe de hijos, ¿llegar ante la presencia de Dios? Sí, se puede. Tal como vemos en el Apocalipsis, hay 24 ancianos que creyeron en Jesucristo, y así pudieron presentarse ante Dios. Esos 24 ancianos, ¿a qué distancia estaban de Dios? Cuando el hermano Heber era joven, en el sueño de la escalera al cielo a los 2 años, durante aquel sueño, sintió que la distancia entre ellos y Dios era tal vez de solo unos 5 metros, tal vez unos 5 metros, tal vez desde donde estaba el hermano Heber, hasta la puerta, tal vez hasta la puerta, justo hasta la puerta, es decir, el Padre Celestial, estaba sentado justo en la puerta, y luego, los 24 ancianos, giraban alrededor de él, a una distancia de aproximadamente 5 metros. Estaban así de cerca. Además, el hermano Heber, cuando tenía poco más de 2 años, en el sueño de la escalera al cielo, el Padre Celestial estaba cara a cara, mirando al hermano Heber. Era como el abuelo del hermano Heber, y el hermano Heber era su único nieto. Por lo general, los 24 ancianos eran los mejores amigos del hermano Heber. En general, era muy maravilloso. Los 24 ancianos eran niños pequeños. En el sueño eran niños pequeños. ¿Por qué razón, entonces, podemos llegar al mar de vidrio en el cielo? Y además, sentarnos en el trono de gloria, y recibir el amor leal del Padre Celestial, es gracias al Señor Jesucristo. Más adelante, un día de 2024. El 17 de agosto. El Padre Celestial le dijo al hermano Heber, no solo te sentarás a la derecha del trono del Señor Jesucristo, sino que también te sentarás a la izquierda del trono de Jehová Dios. Se ve que, por el nombre de Jesucristo, no solo podemos acercarnos a Dios, sino que también nos convertimos en hijos de Dios, recibiendo honra y recibiendo gloria. ¿Por qué razón es todo esto? Por causa de la fe. Por tener fe, se puede llegar a ser un ministerio tan hermoso, una gracia tan hermosa. ¿Es por la fe en quién? Por la fe en Jesucristo, del Señor Jesucristo crucificado. Fe. Al igual que nosotros hoy, un grupo de hermanos que escuchamos juntos la verdad. Entonces, nuestro grupo de hermanos, todos ellos tienen sueños proféticos, o son guiados por el Espíritu Santo del Padre Celestial, para hacernos entender que ellos, sorprendentemente, obtuvieron la primogenitura espiritual de Israel, la filiación de los 12 hijos, la filiación de los hijos del Israel del nuevo pacto. Eso significa que Dios bendice a Israel. ¿A quién le dará Dios el reino? El reino de Dios, llamado el reino de Israel, y también llamado el reino de Cristo. El Padre Celestial quiere darle el reino principalmente al hermano Heber. Entonces, por tener fe, es decir, fe en el de Israel, fe en el hermano Heber, y fe en el Señor Jesucristo, al final, las puertas del reino de los cielos tendrán escritos los nombres de los 12 hijos de Israel. 12 puertas.
cada puerta con el nombre de un hijo. Lo que significa que Dios da el reino de los cielos a los espirituales, a los 12 hijos de Israel, que son las 12 estrellas en el Apocalipsis. Todo es por causa de la fe. Es maravilloso que, por nuestra fe, el hermano Heber obtenga el reino del Padre Celestial, obtenga el reino del Señor Cristo. Entonces, por la fe, un grupo de hermanos obtienen juntos el reino, y juntos se convierten en las 12 estrellas. Lo maravilloso es que el hermano Heber, por su fe en el Señor Cristo, se convierte en el primogénito del Señor Cristo, y finalmente hace un pacto para recibir el nombre del Señor, convirtiéndose en el Redentor de la humanidad, para redimir a los hijos de la nueva tierra. Todo esto se obtiene por la fe. Por la fe. Somos reconciliados con Dios. Por la fe. Podemos pasar a través del velo, y entrar al lugar santísimo, presentándonos ante Dios. Por la fe, por nuestra fe en el nombre del Señor Cristo. En cuanto lo declaramos, somos salvos y recibimos la gracia. Así es como nosotros, al venir ante el Señor, es por creer en el nombre de Jesús Cristo, que podemos presentarnos ante Dios. Al igual que ahora, un grupo de hermanos y hermanas, por creer en el nombre del Señor Jesús, ocurren muchos milagros entre nosotros, haciendo que lo que nos parecía imposible, se convierta maravillosamente en posible. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.